Pues aquí podemos ver a nuestro primer circuito de la práctica número 5. Como podemos darnos cuenta, tenemos nuevos elementos los cuales nos van a ayudar para que nuestro circuito de fuente de voltaje ajustable nos funcione. Aquí está el primer elemento, que es un transformador, que es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna manteniendo la potencia. Ese sería el transformador. Aquí podemos ver un puente de diodos. Como este es un puente de diodos, ya lo utilizamos la práctica pasada. Y esta compuesta de diodos, obviamente, ¿y qué es un diodo? Es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de corriente eléctrica a través de un solo sentido. Un puente de diodos rectifica el voltaje o la corriente, por decirlo de esa manera, el flujo eléctrico. Aquí, como último elemento nuevo que podemos ver, es un regulador de voltaje, que es un dispositivo electrónico diseñado para mantener un nivel de tensión constante. Aquí están los nuevos elementos, y los nuevos elementos vienen conforme a las preguntas que nos han hecho en la práctica. Tenemos que ver cuál es un transformador, un rectificador, un filtro y un regulador. Obviamente aquí este es un transformador, este es un rectificador. Como bien lo dice, rectifica el flujo de energía que se va a dar gracias al alternador. Este es un rectificador. El filtro es gracias a los capacitores. Y el regulador obviamente va a ser el regulador de voltaje que tenemos aquí. Tenemos que ver el voltaje de entrada, de salida. También tenemos que ver los voltajes, el voltaje final, y tenemos que ver el voltaje que sale filtrado. Ok, como dice la práctica, tenemos que ver las ondas que generan nuestro circuito. Aquí vamos a ver las ondas que generan el voltaje de entrada y el voltaje de salida. El canal A va a representar la entrada de voltaje, y el canal B va a representar la salida. Vamos a darle simular y tenemos que apagar los canales que no estamos usando. 10, escala de 10 voltios cada una, y así es como generan las ondas. Obviamente la entrada de voltaje va a ser mayor, va a ser el voltaje puro, por decirlo de esa manera, no regulado. Y ahí está, podemos ver. Y las ondas, o por decirlo así, el voltaje saliendo va a ser más pequeño, menos pronunciado dentro de las ondas. ¿Por qué? Porque ya pasó por un transformador que lo transformó en una energía más accesible a nuestra fuente de voltaje. Transforma la energía a energía accesible. También, como un inciso dentro de nuestra práctica, tenemos que ver el voltaje filtrado, que está justo a la parte del filtro o del puente de diodos. En esta simulación tuvimos un pequeño error. No nos dio, como en el ejemplo nos pide que salga la simulación o las ondas dentro del osciloscopio, sale de esta manera. Pero nuestro circuito está bien armado, y eso quiere decir de que tenemos correcto la simulación, o tenemos correcto el ejemplo de las ondas del voltaje filtrado dentro del osciloscopio, que se quedarían de esta manera. Ahora, como último punto, usando el osciloscopio, tenemos que ver el voltaje final dentro de nuestro regulador. Podemos hacerlo aquí. Vamos a simular, y así es como queda, porque ya es una manera más directa de que pasa todo el flujo de corriente aquí.
el regulador lo que hace es que da la energía de una manera más directa a todo nuestra fuente de voltaje. Ahora, como siguiente inciso de nuestra práctica dice cuáles son los voltajes máximos y mínimos que se obtienen al variar el potenciómetro RB1 en el circuito número 2. Aquí está, que se puede decir que es el potenciómetro, y aquí está, vamos a simular y podemos darnos cuenta que está al 100%. Vamos a quitar esto. Podemos ver que el potenciómetro está al 100%. Ahora vamos a bajarlo. Se pueden dar cuenta de que al 100%, en lo más mínimo, por decirlo de esa manera, nos da 1.26 voltios de manera de corriente alterna. Vamos a cambiar. Y ahí está. Y nuestro voltaje máximo es de 21.4 voltios de manera de corriente alterna. Aquí podemos ver que entran 121, salen 18, se pasa por todo nuestro circuito, por los capacitores, las resistencias, el potenciómetro, el regulador, y sale al final este voltaje, que es el voltaje máximo, y 1.26, que es el voltaje mínimo, como lo demostré. 1.26 es lo mínimo y 21 es el máximo. Pues aquí podemos ver nuestro tercer circuito. Este circuito es una fuente de voltaje fija. ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna manera de cambiar los valores, o cambiar el voltaje, o cambiar el voltaje final. Pues con un potenciómetro de alguna manera no la hay. Todo lo que está ya es fijo, no hay manera de cambiarlo. Vamos a simular y aquí podemos ver que todo funciona perfectamente, pero en esta parte hay algo en especial. El regulador de voltaje ya tiene predeterminado qué cantidad de voltaje tiene que regular, a qué cantidad de voltaje tiene que regular. Y aquí podemos ver dígitos, 7812 o 7812, como quieran llamarlo, podemos verlo. Pero nos tenemos que fijar en los últimos dos dígitos, 12. ¿Por qué? Porque los últimos dos dígitos son los que nos va a regular. Como podemos ver, 12. Entonces, ¿qué pasa si cambiamos por otro regulador? Pues vamos a ver, buscamos un 7809, un ejemplo. Ahí está. Le damos a simular y efectivamente podemos darnos cuenta de que son 9 voltios. Entonces el regulador sirve para regular la energía a la cual nosotros deseamos. Si deseamos 12, tenemos que instalar un regulador de voltaje número 12. Y aquí el número 9, pero siempre nos tenemos que fijar en estos dígitos para tener correcto nuestro regulador. Si no es así, pues en dado caso no nos daría lo que quisiéramos o se quemaría.